Bienvenidos a este su canal SP Universo, quien les habla Sandra Pérez. El propósito de este tutorial es explicar paso a paso cómo crear una calculadora de índice de masa corporal. Para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo. En peso voy a colocar 70 kilos y de altura voy a colocar 1,65. Le digo calcular y de acuerdo a la tabla me está indicando que tiene sobrepeso. Ahora bien, si por ejemplo dejo el mismo peso y le coloco, por ejemplo, de estatura 1,80, le digo nuevamente que me calcule y me está diciendo que es un peso normal. De esta manera podemos observar que la calculadora funciona perfectamente. Para realizar este proyecto necesitamos HTML5, CSS3, JavaScript y el programa Visual Studio Code. Comencemos. Para dar inicio en el Visual Studio creé una carpeta llamada calculadora. Dentro de ella creé un archivo llamado index.html donde estará todo el cuerpo de nuestra calculadora. Otro archivo llamado script.js donde se colocará código para que realice los cálculos. Y nuestra hoja de estilos, que como su nombre lo indica es para colocar todos los estilos que le colocaremos a nuestra calculadora. Iniciemos con HTML, seleccionamos la opción 5, luego le vamos a cambiar el idioma a español y aquí directamente en el título vamos a colocar calculadora IMC. Luego vamos a agregar el enlace directamente para nuestra hoja de estilos para que precisamente todos los cambios que hagamos se empiecen a observar en nuestra página web. Nos ubicamos en el body. Inicialmente vamos a crear un contenedor que va a tener su nombre de container, una clase llamada container. Dentro de este contenedor vamos a colocar el título en H1 que se llama calculadora IMC. Luego vamos a crear otro contenedor que va a tener el nombre de calculadora con su respectivo ID, que es el que nos va a servir como identificador cuando estemos en el CSS. Dentro de este contenedor vamos a agregar un input type que va a tener como tipo número. Aquí su ID va a ser peso y en placeholder vemos que tiene peso y que va a ser directamente en kilogramos. Observemos que ya aparece directamente en nuestra página web. Ahora vamos a agregar otro input type que directamente será de tipo número, su respectivo ID será altura y en el placeholder vamos a colocar altura que será en centímetros. Vemos que ya aparecen nuestros dos placeholders, pero para que estén separados vamos a agregar 3 BR. Estos BR me permite hacer la separación entre un placeholder y el otro. Ahora vamos a agregar un botón y le estamos indicando que con un clic va a realizar el cálculo del índice de masa corporal y tiene el nombre de calcular IMC. Nuevamente, para separarlos vamos a agregar 3 BR. Y observemos que ya se está viendo más estético. Vamos a agregar otro contenedor que este contenedor tendrá el identificador de resultado y es precisamente donde saldrá el resultado del cálculo del peso y de la altura. Ahora nos ubicamos en este div que cierra un contenedor y vamos a crear una tabla. Para ello vamos a utilizar la etiqueta tabla. Dentro de la tabla vamos a crear una celda que será la encargada del encabezado de la tabla.
Luego vamos a crear una fila y dentro de esta fila vamos a crear una celda que en este caso tendrá el nombre de rango de índice de masa corporal. Vamos a crear otra que se llame estado. Ahora vamos a crear el cuerpo directamente de la tabla. Para ello estamos utilizando la etiqueta de body. Creamos los datos de la primera fila. Para ello vamos a utilizar tr y vamos a indicarle que si el dato es menos de 18.5, la persona tiene un bajo peso. Luego le vamos a indicar que si la persona está en un rango de 18.5 a 24.9, este es considerado como un peso normal. Luego le indicamos lo siguiente, que si el rango está entre 25 y 29.9, ya la persona tiene un sobrepeso. Para finalizar, vamos a indicarle lo siguiente, que si el rango está entre 30 o más, ya es considerado directamente como una obesidad. Bueno, aquí podemos observar que los datos están como muy juntos, entonces nos ubicamos en este div y vamos a agregarle 2br y vemos cómo se separó un poquito la información. Después de tabla voy a agregarle otros 2br porque deseo agregarle un párrafo. Bueno, yo ya tenía un párrafo preparado para ello, donde está indicando que el sobrepeso puede causar la elevación de la concentración del colesterol total, la presión arterial, aumento del riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria, presión arterial alta y colesterol elevado o también diabetes. Finalmente me voy a ubicar después del div y voy a agregar el script directamente para conectar nuestro HTML con nuestro archivo para JavaScript. Me ubico directamente en la hoja de estilos y vamos a colocar la configuración global. En esta configuración estamos indicando que vamos a utilizar un margen exterior de 0, un margen interior de 0 y un box sizing border box, donde estoy diciéndole que la cajita donde va a estar toda la información se asegure de que esté dentro de la misma caja. Luego los estilos que le aplicaremos directamente al body de nuestra página web son los siguientes: un font family, que es el tipo de la fuente o de la letra, que sería Arial. Le estamos indicando que vamos a utilizar un margin 0, le estamos indicando un padding de 20 píxeles. Igualmente le estamos indicando que el texto va a estar centrado. Ya vemos cómo nuestro título ya se centró. Ahora los estilos para nuestro contenedor serán los siguientes. Vamos a indicarle un width de 600 píxeles. Le vamos a indicar una altura directamente de 900 píxeles. Un margin de 100 píxeles, un padding de 20 píxeles. Le indicamos que el texto esté directamente centrado. También le vamos a indicar que el color
sea el siguiente. Vamos a aplicarle un RGB y ese RGB, bueno, aquí se me colocó un color diferente. Yo quiero que sea un gris oscuro, entonces en este caso sería 11, 12 y 12. Muy bien. Le voy a indicar que tenga un border radius para que los bordes se vean redondeados, y le voy a decir que sea de 60 píxeles. Obviamente pues todavía no se alcanza a observar muy bien, pero ahorita vamos a anotarlo. Vamos a agregarle un border style que sea de tipo group, porque esto lo que me permite es establecer unos bordes específicos donde se puede visualizar que es como si el borde fuera con un nivel diferente. Vamos a indicarle también que tenga un border de 40 píxeles de ancho. Ya vemos cómo va tomando el contorno directamente de acuerdo a este estilo que le acabamos de aplicar. Le vamos a indicar el color. En este caso el color es 1D96 CF, que es como si fuera un color aguamarina. Y finalmente le vamos a indicar un margen 0 y también en auto. Vemos cómo ya nuestra calculadora va tomando la forma, el color y el estilo. Ahora directamente a nuestro título le vamos a asignar un margin button de 25 píxeles. Recordemos que estos datos que están aquí en la parte inferior son un párrafo. A ese párrafo vamos a aplicarle el siguiente estilo. Le vamos a indicar que el tipo de fuente, el tamaño sea de 20 píxeles. Ahora, a nuestro identificador de calculadora vamos a asignarle un margin button directamente de 20 píxeles. Ahora, a nuestros placeholder que vemos aquí, que directamente le asociamos unas etiquetas de input type, vamos a darle los siguientes estilos. Entonces, colocamos input type number, que ese fue el tipo número que le asignamos. Le indicamos que sea un padding de 10 píxeles, que es para el borde interior. Le vamos a asignar un margen a la derecha de 10 píxeles. Luego le vamos a decir que el ancho sea de 150 píxeles. Vemos cómo va tomando la forma. El tamaño directamente de la fuente que está aquí, le estamos asignando 22 píxeles y le estamos asignando este borde que se ve aquí de color azul. Le estamos diciendo que sea de 3 píxeles, que sea un color sólido y que sea un color aguamarina. Ahora vamos a asignarle las características directamente al botón. Le indicamos que tenga un padding de 10 píxeles por un lado y de 20 píxeles por el otro. Queremos ahora asignarle un color a este botón. En este caso le colocamos un background color y le asignamos el color azul, que es este que estamos viendo en pantalla. Vamos a indicarle que el tamaño de el color de la fuente sea de color blanco. Ahora le vamos a indicar que no tenga ningún borde. Vemos que ya se le retiró.
y vemos que cuando yo coloco el mouse encima de la palabra calculadora, vemos que está en forma de flechita. Cambiémosle el estilo al mouse, o mejor dicho, al cursor. Para ello vamos a utilizar cursor pointer y vemos que ya aparece en forma de manito. Como así cuadrado no se ve como muy agradable que digamos, entonces vamos a asignarle un border radius y le voy a indicar que sea de 10 píxeles y vemos que ya las esquinas se ven redondeadas. Por último, a ese botón vamos a asignarle un tamaño de la fuente que sea de 25 píxeles y vemos cómo ya aumentó de tamaño. Regresemos por un momento al index. Vemos que aquí en la parte de resultados vemos que tiene un identificador que se llama resultado. Vamos a darle las características a ese identificador. Para ello vamos a indicarle que la fuente sea de este contorno. Vamos a agregarle un margin top de 20 píxeles y el tamaño de la fuente que sea de 25 píxeles. Es decir, estas son las características con las cuales va a aparecer el resultado de calcular el peso y la altura. Ahora, a la tabla vamos a asignarle los siguientes estilos. Vamos a decirle que tenga un margin 0 y auto y que tenga este tipo de borde, el cual me va a permitir directamente o controlar la separación entre las celdas que va a tener directamente nuestra. Recordemos que nuestra tabla tiene filas y columnas y por lo tanto vamos a asignarle un padding de 8 píxeles. Le vamos a indicar que el borde sea de 3 píxeles, que sea sólido y que sea de color azul, y el tamaño de la fuente que sea de 23 píxeles. La fuente es esta que estamos viendo acá en la parte interna directamente de nuestras celdas. Bueno, vamos a establecerle directamente a nuestras celdas. Vamos a decirle que tenga un background que sea de este color. Normalmente yo prefiero el color azul y le vamos a indicar que sea de color blanco. Vemos cómo ya se ve directamente nuestro título así con esas características. Bueno, finalmente, como para que se vea un poquito más estético y diferente, yo quiero pintar algunas de estas celdas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a utilizar este TRNTH Shield, que es el encargado de permitir que estas celdas queden pintadas como lo estamos viendo en este momento, porque él me permite saltar, por así decirlo, entre celdas que yo quiera pintar. Bueno, hasta aquí ya tenemos nuestro index.html y tenemos directamente nuestra hoja de estilos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente a nuestro archivo de JavaScript y vamos a colocar el código. Yo ya lo tengo preestablecido, lo voy a colocar, pero se los voy a explicar qué significa cada parte del código. Este sería todo nuestro código directamente para JavaScript. Recordemos directamente qué es una función. Bueno, básicamente una función es un conjunto de instrucciones que me permite realizar una tarea, como por ejemplo calcular un valor. ¿Qué le estamos diciendo en este momento? Que me calcule el índice de masa corporal. Ahora, ¿qué es una variable? Observemos que aquí inicialmente tengo dos variables y estas se usan directamente para guardar cualquier tipo de dato. Observemos que en esta variable estoy utilizando el peso y estoy utilizando un documento element by ID
donde directamente esto lo que permite es seleccionar un elemento del documento por medio del valor del atributo, en este caso que utilizamos el ID, para el valor que se le haya asignado. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el valor directamente de peso, el peso que nosotros le asignemos. Luego, observemos que hay una variable para altura que directamente va a hacer la misma función, que está permitiendo colocar un valor, y este value directamente que estamos colocando al final de cada una de estas líneas de código es para que me arroje directamente un resultado. Ahora bien, ¿para qué me sirve a mí esta línea de código? Básicamente, esta línea que está en la línea 5 verifica si tanto el peso como la talla o la altura son diferentes en esta cadena, y esto se hace para asegurar de que se hayan proporcionado pues los valores válidos para poder realizar el cálculo de índice de masa corporal. Ahora bien, esta línea de código 6, ¿qué función cumple? Pues básicamente esta línea calcula el índice de masa corporal dividiendo el peso de la variable peso entre la altura al cuadrado, lo cual me permite convertir de metros y dividido por 100 para convertirla a centímetros a metros, y el resultado se almacena en la variable que se llama BMI. Ahora bien, esta línea de código, la línea 7, ¿qué significa esta línea? Pues básicamente esta línea obtiene una referencia al elemento HTML con el ID de resultado, y se asume que hay un elemento en el documento HTML con este ID donde se mostrará el resultado del cálculo entre peso y directamente. Ahora bien, ¿qué significa esta clasificación de IMC? Bueno, básicamente esta primera línea de código significa o está verificando si el valor de índice de masa corporal que está almacenado en el BMI es menor a 18.5. Si esta condición es verdadera, significa que la persona tiene un rango de peso normal. O en este caso, bueno, sería más bien bajo peso. Luego, en esta línea del código está verificando si el valor almacenado después de analizar el peso versus la talla o la altura, y me está indicando que está dentro de este rango, tiene un peso normal. Si después de analizar esta otra línea me está indicando que está dentro de este otro rango, ya directamente la persona tiene un sobrepeso. Y finalmente me está indicando esta línea de código que si la persona está dentro de este otro rango, que es de 30 o más, ya la persona tiene una obesidad. Vamos a verificar finalmente que nuestra calculadora funcione. Por ejemplo, le voy a colocar 55 de peso y le voy a colocar 1,50 de estatura, y me está diciendo que tiene un peso normal. Por ejemplo, si la persona, digamos, tiene 90 kilos, pero tiene, dejémoslo en los mismos 1,50 de estatura, me está diciendo que tiene una obesidad. Pero si yo, por ejemplo, le modifico la estatura y le digo que tiene, por ejemplo, 1,70, y le digo que me calcule, me dice que esta persona también tiene obesidad. Finalmente podemos observar que nuestra calculadora está funcionando también perfectamente. En la cajita de contenido de este video voy a colocar la explicación directamente de todo el código, especialmente donde está JavaScript, para que entendamos bien qué es una función, qué es una variable y cómo funciona nuestra calculadora. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Por favor, no olviden darle like
suscribirse y compartir. Hasta un próximo video. Muchas gracias.